El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, tuvo sus primeros pasos con sus fundadores que inicialmente se autodenominaban el Grupo. Esto nació a inicio de los años 70 como una escisión radical de la izquierda salvadoreña, convencidos de que la revolución no se discutía, se ejecutaba y que el país podía redimirse a punta de fusiles, secuestros y purgas internas. Alejandro Rivas Mira y otros compañeros desarrollan un proceso de contactos orientados a unificar los diferentes grupos dispersos y que da como resultado el agrupamiento de los diferentes núcleos. A partir de aquella primera operación del 2 de marzo, el ERP continúa la acción ascendente de propaganda armada. Recuperaciones económicas con asaltos a agencias bancarias y capturas de burgueses con fines de asegurar el financiamiento de la lucha. En ese accionar sacrificado dejan la vida valiosos compañeros como Carlos Mengíbar Martínez, Francisco Antonio Guerrero, Juan en 1974, y otros más. En ese caldo de clandestinidad, dogmatismo y urgencia armada apareció Alejandro Rivas Mira, fundador y primer jefe político militar de este grupo, más ideólogo de laboratorio que un estratega popular, encargado de darle forma a una organización que combinó la retórica marxista con prácticas brutales y una disciplina interna que no admitía disidencias. Bajo su conducción, el ERP se estrenó como una de las organizaciones más violentas y cerradas de la guerrilla salvadoreña, convencido de que el fin justificaba todos los medios, incluso eliminar a los propios, dejando claro que el inicio de aquel proyecto revolucionario tenía menos épica libertadora y más vocación de secta armada. Con el paso de los años, el ERP dejó de ser un pequeño círculo conspirativo para convertirse en una estructura armada más amplia. Sus principales actividades eran totalmente de delincuentes, basadas en secuestros de alto perfil, empresarios, gente de mucho dinero, diplomáticos y también asaltos a negocios y algunos dicen hasta bancarios y reclutamiento forzado o ideologizado. Estos mecanismos le permitieron financiarse y atraer nuevos cuadros en un país ya muy polarizado y al borde de un conflicto civil. A mediados de los 70, la organización amplió su presencia territorial y consolidó una cadena de mando en la que emergieron figuras como Joaquín Villalobos, Rafael Arce Sabla, Lil Milagro Ramírez y Eduardo Sánchez, Fermán Cienfuegos, quienes asumirían roles claves en la conducción militar y política del grupo. Así, el ERP pasó de un grupo de clandestinidad urbana a una guerrilla con aspiraciones nacionales, aunque su crecimiento no se debió tanto a la adhesión masiva popular, sino a una mezcla de recursos económicos, disciplina interna férrea y una narrativa revolucionaria que no toleraba dudas ni matices. A esta organización clandestina arribó el emblemático poeta, escritor Roque Dalton. Y no fue un combatiente más, sino el de un intelectual incómodo que creyó ingenuamente que aún había espacio para pensamiento crítico dentro de una organización guerrillera. Dalton se integró a mediados de los años 70 con la intención de aportar formación política, análisis y proyección internacional, pero muy pronto chocó con el paranoico liderazgo de Alejandro Rivas Mira, un irreflexivo guerrillero cuya visión rígida y autoritaria no toleraba cuestionamientos, menos si venían de alguien con prestigio intelectual propio. Las diferencias no eran menores. Dalton desconfiaba del militarismo extremo, del culto a la obediencia ciega y de la lógica paranoica que veía traidores en cada disenso, mientras Rivas Mira interpretaba la crítica como amenaza. Así el ERP pasó de proclamarse vanguardia revolucionaria a comportarse como un tribunal interno, marcando el inicio de una de las rupturas más oscuras y vergonzosas de la historia de la izquierda armada salvadoreña. La relación entre Rivas Mira y Roque Dalton con Lil Milagro Ramírez terminó degradándose cuando el ERP, bajo una lógica de sospecha permanente, convirtió las diferencias políticas en acusaciones de traición. Dalton y Lil Ramírez comenzaron a cuestionar abiertamente el autoritarismo interno, el militarismo sin control y la falta de debate real dentro de la organización, lo que los colocó en la mira de la dirigencia encabezada por Rivas Mira. En el 75, Dalton fue detenido por el propio ERP y sometido a un juicio revolucionario, tan opaco como absurdo, todo el mundo lo sabe. En este, Dalton fue acusado de ser agente de la CIA, una imputación que hoy roza lo grotesco.
El desenlace fue brutal. Roque Dalton fue ejecutado por sus propios compañeros, un crimen político que no solo selló la responsabilidad histórica de Rivas Mira y la cúpula del ERP también, sino que expuso con crudeza cómo una organización que decía luchar por la liberación terminó devorando a sus voces más lúcidas en nombre de una revolución que ya había perdido el rumbo desde el inicio. Y ese crimen contra Roque Dalton fue el detonante que terminó de dividir al ERP en dos. La decisión impulsada por la cúpula, encabezada por Rivas Mira, dejó al descubierto una organización dominada por el autoritarismo, la paranoia y la intolerancia a opiniones distintas, lo que provocó la ruptura de un sector que ya no estaba dispuesto a seguir bajo esa lógica. De esa fractura surgió la Resistencia Nacional RN, que rechazaron todas las acciones de Rivas Mira y las acciones de la cúpula del ERP, y apostaron por una combinación distinta de trabajo político, organización social y una lucha armada. No hay movimiento político, es un asesinato. Mataron a personas porque tenían opiniones diferentes a ellos. La forma de resolver un problema político fue por la vía militar. Sí. Se llama asesino, es un tipo sí. Despreciable además. Yo no veo cómo calificarlo, pues, para que se levantara la población en armas. Esa es la posición, era absolutamente fuera de la realidad. Entre ellos figuras como Eduardo Sancho y otros cuadros que habían cuestionado la deriva interna del grupo. Así, mientras el ERP continuó su camino endurecido bajo nuevos liderazgos, la RN nació como una escisión marcada por el trauma, demostrando que la izquierda salvadoreña no se dividió solo por estrategia, sino por profunda crisis moral y política que aún hoy pesa sobre esa historia criminal. Y luego de todos estos crímenes como comandante del ERP y con la fragmentación interna que dio origen a la ERN, Alejandro Rivas Mira quedó políticamente liquidado. Su liderazgo se erosionó rápidamente, perdió respaldo, autoridad moral y control sobre una organización que ya no confiaba en él. En ese contexto, su salida no fue heroica ni estratégica, sino una huida silenciosa, marcada por el aislamiento y el descrédito. A partir de entonces comenzó a decirse al interior de los militantes que Rivas Mira abandonó el país llevándose mucho dinero, por lo menos la mitad de lo que tenían, presuntamente huyendo hasta México, aunque dicen que negoció su salida con Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, pero no se fue con las manos vacías, se fue con mucho dinero que tenían de varios secuestros que habían materializado años anteriores. Rivas Mira no cayó en combate, ni resistió hasta el final, simplemente huyó, se fue y se llevó el botín, el dinero sucio. El revolucionario que predicaba sacrificio colectivo había usado la lucha social como caja chica personal, confirmando que detrás del discurso marxista no había mística ni pueblo, sino mera ambición. Así, su vida no lo retrató como un dirigente derrotado, sino como lo que muchos de sus propios compañeros concluyeron con amargura: un delincuente político que abandonó la revolución apenas dejó de servirle. Y sobre todo que se lucró de todo eso para poder ir a vivir cómodo a otro país. Según algunas versiones periodísticas y testimoniales que circularon hace ya muchos años, se llegó a la conclusión que Alejandro Rivas Mira, alias El Capitán, el autor intelectual de la muerte de Dalton, habría fallecido en la Ciudad de México allá por el año 2009. Lejos del Salvador, el país que alguna vez dijo que lucharía por la justicia social y que sería fiel a la revolución, reclutando a varios incautos para un destino miserable del cual solamente él se benefició económicamente. Así terminó el experimento. Rivas Mira huyó con impunidad, le permitieron huir, con mucho dinero, protegido por silencios convenientes, y con ello dejó una lección cínica pero clara. Así se repartían los finales. Cualquiera que habría apuntado a ser revolucionario, porque cuando el botín se privatiza y la culpa se diluyó entre Villalobos y compañía, la épica se convirtió en una coartada y la ideología un simple uniforme. Esos fueron los orígenes reales de muchos guerrilleros libertadores. Armas, sacrificio, lucha para los de abajo, pero dólares y protección para los de arriba. Sacrificio ajeno y retiro personal con enriquecimiento. No una gesta popular, sino una escuela temprana de impunidad donde el poder se administró como negocio y la revolución como pretexto para beneficio personal. Pero bueno,
saque usted su conclusión, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por estar siempre apoyando este contenido, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Chao.